José, ya están aquí. Los moros han entrado en el pueblo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Es que no me estás escuchando? ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde. ¿Puedes ahora escuchar lo que te estoy diciendo? Tranquila, Teresa, no pasará nada. ¿Que no pasará nada? ¿No has escuchado lo que hicieron en los Santos de Maimona? Solo son rumores. Nadie tiene pruebas de semejante brutalidad. Teresa, cuando todo esté más tranquilo, iré al ayuntamiento y hablaré con la persona que esté al cargo. Estate tranquila. No vayas, te matarán. Teresa... Tendrías que haberte ido como los demás. ¿Irme? Soy el alcalde de Zafra. El pueblo me escogió por mayoría absoluta. Y lo último que necesitan es que en un momento de nervios como este, saber que su alcalde se ha ido con el rabo entre las piernas. Por si acaso prepararé una maleta. Y si las cosas empeoran, nos iremos esta noche. Si eso te deja más tranquila, hazlo. Pero prométeme una cosa. Si por lo que fuera no vuelvo, te coges a la niña y te vas hacia Badajoz. Ni lo pienses, no me iré sin ti. Teresa, prométemelo. Si cuando suenen las 12 en la iglesia de San Miguel no estoy en casa, te coges a la niña y te irás. Prométemelo. Te lo prometo. Abrid la puerta, la echamos al suelo. De ti, Román, podría esperármelo, pero de ti, Francisco, exijo una explicación. Será mejor que te calles y nos acompañes. ¿Acompañaros a dónde? No os lo llevaréis a ningún sitio. Será mejor que te calles y te vayas a tus cosas. Esto es cosa de hombres. No le permito que le hable así a mi mujer. Discúlpese inmediatamente. ¡Ah! ¿Pero qué hacen? ¡Están locos! Si quiere volver a ver a su marido, será mejor que esté quieta y no haga ninguna tontería. ¿Queda claro? Diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan Comandante. ¡Viva España! No hay nada más que me moleste que me interrumpan mientras escucho a Franco. O sea, ¿es usted el alcalde? Bien, siéntese. Puede contestar una sencilla pregunta, estaremos aquí mucho rato. Sí, soy yo, y me gustaría una explicación. ¿Qué hacen en Zafra? Le daría una explicación, pero le comunico que desde este mismo instante las tropas nacionales han ocupado el pueblo y usted ya no es el alcalde. ¿Con qué autoridad? Con la de esta. ¿Tiene usted presente que no tiene legalidad para ello y que esto es un levantamiento contra el gobierno de la República? ¿Levantamiento? Esto es una cruzada contra los rojos intelectuales que han llevado a España a la situación actual y ahora tendremos que arreglarlo. ¿Y cómo tienen intención de hacerlo? ¿A tiros? ¿Acaso van a matarnos a todos? No es asunto suyo. Bien, seré claro. Quiero que me apunte todas las personas que han colaborado con usted y dónde pueden estar escondidas. ¿Y qué le hace pensar que haré tal cosa? No pienso delatar ni un solo compañero. Porque si no lo hacen, ni tú ni tu mujer pasaréis esta noche. ¿Quieres dejar huérfana a tu hija? ¿Se piensa que me fiaré de la palabra de un hombre como usted? Lo único que tiene es mi palabra. O bien, si quiere, puedo enviar 8 moras a su casa y que se lo pasen bien con su mujer. ¿Eso es lo que quiere que haga? Comandante, hemos capturado a la maestra de la escuela. Esto no me lo quiero perder. Que la lleven a la plaza del pueblo y que llamen a un par de soldados. ¿Qué le vais a hacer a doña Juana? Roja, mujer e intelectual. Estas son de las que hay que eliminar. Pero antes se divertirán mis soldados. Sé por qué mataron a mi padre. Sé que fue culpa tuya. No me ves con esa cara. Esta mañana hemos cogido al sindicalista Manuel. Al principio no quería cantar, pero lo hemos llevado al cortadillo y tenemos ciertos métodos para que el pajarito hable. Y al final ha hablado. No sé qué tiene que ver conmigo. Verás, el 18 de julio, él y unos sindicalistas fueron al escondite de mi padre y se lo llevaron al cementerio. Y allí lo fusilaron. Continúo sin ver dónde quieres llegar. Solo 3 personas conocían el escondite de mi padre. Uno era yo, el otro mi madre, pero nunca me dijo quién era el tercero, hasta que encontré a Manuel. No sé de qué me hablas. Resulta que hablando con el líder del sindicato, este le confesó a Manuel quién había tratado a mi padre. Fuiste tu hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Respóndeme, a la puta! Cierto, fui yo quien delató a tu padre.
Pero antes de que me continúes pegando, déjame que te explique el motivo. El 18 de julio todo era un caos. Los anarquistas iban por la calle buscando a la gente de derechas y afín a los rebeldes. Y estábamos justo en este despacho cuando recibimos la orden del gobernador civil de que encarceláramos a todos los miembros y representantes de la derecha. En un primer momento me negué, pero el gobernador me dijo algo que era cierto. Si estaban en prisión, nadie podía tocarnos un pelo. Pero llegaba la dificultad. ¿Cómo lo hacíamos sin que los anarquistas no nos mataran durante el traslado? Después de darle muchas vueltas con el secretario, solo se me ocurrió distraer a los anarquistas revelando la posición de tu padre. Román, no me lo perdonaré en mi vida. Delaté y sacrifiqué la vida de tu padre para salvarla del resto. ¿Crees que te perdonaré después de esto? ¿Crees que me sentiré mejor? Eres un hijo de puta. ¿Y sabes una cosa? Me da igual los nombres que ambos en este papel. No pasa nada de esta noche. Yo mismo te llevaré al cementerio. Francisco, este es mi fin. Pero tengo que pedirte un favor. No estás en situación de pedir favores. Por favor, Francisco. Teresa y la niña no tienen ninguna culpa. Ayúdalas a salir del pueblo. Veo que el papel sigue en blanco. Todos los rojos soy un hijo de puta. No lo haré. No escribiré ni un solo nombre. Bien, si esa es tu decisión, llevadlo al calabozo y esta noche le dais el pasillo al cementerio. Comandante, discúlpeme, pero necesito ir a... Vaya, vaya. Tranquila, Libertad. Mamá está aquí. Preparen armas. Apunten. ¡Fuego!